Buenos días, estamos para dar inicio a la presente audiencia y solicitamos la individualización de las partes. En primer lugar, tiene el uso de la voz la Fiscalía. Señoría Fiscal Manuel Cruz Florencia, adscrito a la Agencia Especializada en Investigaciones Ambientales, con datos previamente registrados ante este tribunal. ¿Quién le acompaña? Su Señoría la Fiscal Rebeca Ricaño Escobar, con datos previamente registrados ante este tribunal. De igual manera, solicitamos individualizarse a la parte defensora. Claro que sí, Su Señoría. Abogado defensor Santiago Obeso Rodríguez, con datos previamente registrados ante este tribunal. ¿Quién le acompaña? Su Señoría, abogado defensor Carlos Alberto Macario Hernández, con datos previamente registrados ante este tribunal. Una vez individualizadas las partes, tiene el uso de la voz la Fiscalía para realizar los argumentos respecto a la solicitud de vinculación a proceso. Muchas gracias. Su Señoría, de conformidad con el artículo 19 constitucional y su correlativo el 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en virtud de cumplir los requisitos del diverso 316, la Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra de la señora Rosalba Velázquez Valderas. Una vez formulada la imputación a la señora Rosalba, en la que se le atribuyó en calidad de autora la conducta prevista en el artículo 350 ter del Código Penal para el Distrito Federal, con la agravante señalada en el segundo párrafo del mismo numeral, cuya naturaleza es dolosa, por el hecho de provocar, mediante actos de crueldad, la muerte por envenenamiento de 5 perros los días 1, 2 y 3 de octubre en el Parque México de la Colonia Condesa de la Ciudad de México. Esta Fiscalía, tras verificar los antecedentes de la investigación hasta ahora disponibles, considera que existen datos de prueba suficientes para establecer que se cometió un hecho que la ley señala como delito. A continuación, me sirvo a hacérselos de su conocimiento. En el acta de querella levantada por la Agencia Especializada en Delitos Ambientales, el señor Ramón Salazar Villagómez relata que el día 1 de octubre llevó a su mascota Laika a su paseo diario en el Parque México, y que después de 40 minutos, su mascota empezó a toser, a manifestar problemas para respirar, convulsionó, vomitó pollo y después murió. La causa de la muerte de Laika, concluyó el médico veterinario Pedro Miguel Valeriano en el informe de necropsia canina, se debió a un colapso en ambos pulmones, síntoma común de una muerte por asfixia provocada por una intoxicación mortal. Posteriormente, en el informe toxicológico realizado al contenido gástrico del animal, el especialista Antonio Briseida dictaminó que la mortal intoxicación fue provocada por una sustancia altamente venenosa, que al ser ingerida por el animal, causó su muerte por asfixia, no sin antes producirle convulsiones y problemas respiratorios. Esos mismos síntomas, Su Señoría, manifestó antes de morir un pastor alemán propiedad del señor Daniel Mitchell, quien en su acta de entrevista relata que el día 2 de octubre, minutos después de llevar a su mascota al Parque México, falleció tras convulsionar, vomitar y padecer un prolongado sufrimiento a causa de no poder respirar. Hay que mencionar que los perros de las señoras Luciana Franco y Regina Sanz murieron el día 3 de octubre con la misma sintomatología. Esto consta en el acta de entrevista al testigo Santiago Gómez, quien además señala que momentos antes de ver morir a los perros, notó verlos masticar algo en el interior de las jardineras del parque ya referido. Y precisamente, Su Señoría, fue pollo lo que encontró el policía Jacinto Soto Olivares en las jardineras del Parque México. Así lo señaló en el acta de inspección del lugar de los hechos, donde además reportó localizar un video en el que se aprecia a una persona depositando objetos en el interior de las jardineras del parque ya mencionado. Los hechos y los datos que se comentan, en opinión de esta Fiscalía, acreditan la clasificación jurídica del hecho que la ley señala como delito, ya que existieron actos de crueldad que provocaron la muerte de 5 perros, destacando, señor juez, que dichos actos se materializaron con métodos que causaron un grave sufrimiento previo a las muertes de los animales, ya que consta en los antecedentes de la investigación que ninguna fue inmediata, por el contrario, todas estuvieron mediadas por minutos de agonía. Ahora bien, los datos de prueba que hacen probable la participación de la señora Rosalba Velázquez en los hechos que ya hemos mencionado son los siguientes. En primer lugar,
En el acta de entrevista a los testigos, Mariana Albazán, Luis Urrutia y César Augusto Ramírez, los tres son coincidentes en señalar que el día 10 de octubre, la señora Rosalba confesó su fechoría al proferir: estos perros del demonio ya me tienen harta, pinches animales, pero los voy a seguir matando hasta que no quede ninguno vivo. En segundo lugar, en la inspección que el agente Jacinto Soto Olivares realizó al domicilio de la imputada, reporta haber encontrado un envase con 1 kilogramo de fosfato de zinc, un fuerte veneno para animales como el detectado en el examen toxicológico, y una cantidad inusual de pollos congelados, aproximadamente 13, los cuales coinciden con los testimonios que señalan que los perros, previo a su muerte, vomitaron pollo, y también coinciden con el pollo encontrado en las jardineras del Parque México. Finalmente, en el acta de entrevista a la imputada Rosalba Velázquez, esta, además de admitir el odio legítimo que les tiene a los perros, la señora manifestó conocer fórmulas químicas para combinar el raticida con el pollo de manera que resulte indetectable al paladar de los animales, ya que consta que es ingeniera química farmacobióloga. Su señoría, por las razones expuestas y observando que existen indicios razonables que permiten suponer que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que la hoy imputada probablemente participó en su comisión, esta Fiscalía, con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia y el interés público, le reitera la solicitud de dictar auto de vinculación a proceso en contra de la señora Rosalba Velázquez Valderas. Es cuanto por el Estado, señoría. Gracias, señor fiscal. Una vez escuchados los argumentos de la Fiscalía, se concede el uso de la voz a la defensa para la réplica respecto de la vinculación a proceso. Gracias, señoría. La defensa se opone a lo solicitado por la Fiscalía, solicitando se dicte auto de no vinculación a proceso a la señora Rosalba Velázquez Valderas, al no reunirse los requisitos contemplados en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como su correlativo el artículo 19 constitucional. Con datos de prueba poco claros e insuficientes, la Fiscalía supone erróneamente que la señora Rosalba, una profesionista egresada de la UNAM, a sus 71 años de edad y sin antecedentes penales, es la probable responsable de los actos de maltrato a los 5 perros en cuestión, toda vez que la Fiscalía ha mencionado datos de prueba que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito. La misma no ha ofrecido datos que sostengan que mi defendida cometió o participó en el envenenamiento de alguno de los perros. Se afirma lo anterior, ya que en la primera muerte que se registró en el parque, siendo la de la mascota laica, propiedad del señor Ramón Salazar, este menciona que perdió por completo de vista a su mascota, lo cual trajo como consecuencia que su mascota muriera unos minutos después. Aunado a lo anterior, el mismo propietario afirmó en su denuncia que previo a la muerte de Laika había vomitado pollo, pero después de que el médico veterinario Pedro Miguel Valeriano determinara que la causa de muerte de Laika fuera un colapso en ambos pulmones provocado por una intoxicación mortal y que no se encontrara rastro de alimento alguno, se desprendió el siguiente dato de prueba. El informe toxicológico a cargo del doctor Juan Antonio Briseida, practicado el contenido gástrico de Laika, quien señala que se detectó en su interior una sustancia llamada estricnina, lo cual mostró correlación con la causa de muerte indicada por la pericial de Miguel Valeriano. Por consiguiente, el intento de la Fiscalía por vincular a la señora Rosalba con los hechos delictivos por medio del dato de prueba donde Jacinto Soto Olivares encuentra pollo y fosfato de zinc en el domicilio de mi defendida, es evidentemente irrazonable, puesto que en las respectivas periciales realizadas a Laika no se encontró ni pollo ni fosfato de zinc, únicamente una sustancia llamada estricnina. Por otro lado, es necesario precisar que en las actas de entrevista a Daniel Mitchell, Santiago Gómez, Luciana Franco y Regina Sanz existe un patrón de descuido, es decir,
que al distraerse con diversas circunstancias y perder de vista sus respectivas mascotas, no pudieron darse cuenta si efectivamente ingirieron alimento alguno que les causara la muerte. También es importante exponer que la Fiscalía pretende utilizar como dato de prueba fundamental los gritos de una señora de edad avanzada, después de que un perro casi se le fuera encima, lo cual no es un dato de prueba sólido, puesto que en esos instantes ella estaba asustada y sus palabras únicamente demostraron el miedo a ser atacada. Asimismo, me permito dejar muy en claro que la señora Rosalba en aquella ocasión no cometió ningún acto de maltrato en contra de aquel animal. Ya para concluir, su señoría, es indispensable subrayar que después de habérsele señalado a mi defendida como una asesina, debido al único defecto que tiene esta, que es la indiferencia con los animales, ella expresa en el acta de entrevista de manera clara y concisa que no mató a ningún perro, que inclusive, si pudiera convivir con ellos, tendría uno o hasta dos, pero que debido a su alergia y miedo a los animales, su señoría únicamente se mantiene alejada de ellos, mas no sería capaz de matarlos. Finalmente, dado que no fueron reunidos los requisitos para vincular a proceso contenidos en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no encontrarse datos de prueba que hagan probable la comisión o participación de mi defendida en los hechos señalados por la Fiscalía, es que esta defensa reitera la no vinculación a proceso a la señora Rosalba Velázquez Valderas. Es cuanto por la defensa, su señoría. Gracias, señor fiscal. Señor defensor. Procederemos a la solicitud de medidas cautelares por parte de la Fiscalía. Ciudadana fiscal, tiene el uso de la voz. Gracias, señor. Su señoría, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, párrafo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 153 y 154, fracción primera y segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita resolver de forma inmediata la aplicación de medidas cautelares a la hoy imputada Rosalba Velázquez Valderas, en virtud de haberse cumplido con la formulación de imputación y habérsele vinculado a proceso, requisitos establecidos en el mismo código. Tomando la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares, que considera como riesgos medios, y en virtud de lo establecido en el artículo 155, fracción primera, quinta y séptima del Código Nacional de Procedimientos Penales, se le solicita imponer las siguientes medidas cautelares. Su señoría, la ciudadana Rosalba Velázquez Valderas vive desde hace apenas 6 meses en la calle Sonora número 2, Hipódromo Condesa, Ciudad de México, residiendo sola y sin dependientes económicos, por lo que esta Fiscalía considera que existe riesgo fundado de que la imputada decida cambiar de domicilio con la intención de sustraerse de la justicia, pues al no tener mayor arraigo a esta ciudad para hacer frente al proceso penal en su contra, podría moverse a otra localidad sin dar previo aviso de dicho cambio. Por lo anterior, se le solicita la imposición de la primera medida cautelar, prohibiéndole salir de esta localidad en la cual reside, y sirviendo como medio de perfeccionamiento, solicitamos la siguiente medida cautelar, consistente en la presentación quincenal ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares. Esto con la finalidad de garantizar la presencia del imputado en el procedimiento y evitar como consecuencia la evasión y obstaculización de la investigación y del proceso mismo. Como tercera medida, esta Fiscalía solicita se le prohíba acercarse a ciertos lugares, específicamente el Parque de la Colonia Condesa de la Ciudad de México. Esta medida se encuentra como necesaria para el caso en específico y proporcional
por el riesgo que existe para la comunidad de futuros envenenamientos de caninos, ya que como de los datos de prueba y verificando las circunstancias del hecho, se desprende que fue a más de un perro a los que se le ocasionó la muerte, causando agravio a los dueños de estos animales, así como intranquilidad a los demás propietarios que suelen concurrir a este parque con sus mascotas, por lo que esta medida es necesaria para salvaguardar la integridad personal de ofendidos y de la comunidad. Dicho lo anterior, su señoría, esta Fiscalía tiene a bien considerar que las medidas cautelares mencionadas cumplen con los requisitos de idoneidad y proporcionalidad del Código Nacional de Procedimientos Penales, estando así fundadas y motivadas conforme a derecho. Y cumpliendo con el principio de temporalidad, se les solicita que las medidas se impongan por un término de 6 meses. De igual modo, se reitera el compromiso y la obligación de esta representación social para asegurar la presencia del imputado en el presente proceso. Es cuanto, su señoría. Gracias, ciudadana fiscal. Tiene el uso de la voz la defensa para realizar los contraargumentos respecto a la solicitud de medidas cautelares. En mi carácter de defensor y como representante de la ciudadana Rosalba Velázquez Valderas, manifiesto que las peticiones expuestas por la Fiscalía son excesivas y con fundamento en los artículos 160, 161 y 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me sirvo pedirle reconsidere dichas medidas. En lo referente a la medida cautelar consistente en la restricción de salir del ámbito territorial de residencia, esta defensa se encuentra totalmente en desacuerdo, ya que la ciudadana Rosalba Velázquez Valderas es una persona que posee una trayectoria honorable, desempeñándose de forma responsable y profesional como catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que su propia trayectoria académica en la máxima casa de estudios del país sirve como dato de prueba para evidenciar su arraigo a esta ciudad. Más aún, que se trata de una persona adulta en plenitud, una persona de 71 años, cuya vida personal es pacífica y de poca actividad, no caracterizándose propiamente por viajar. Aunado al anterior, mi defendida siempre mostró una actitud de colaboración a las intervenciones del Ministerio Público, tanto en la inspección realizada en su domicilio como en la entrevista a la que fue sometida, puesto que, contrario a lo manifestado por la Fiscalía, no existe riesgo fundado en que se sustraiga de la acción de la justicia. Ahora bien, son estas mismas razones que deben servir a este órgano jurisdiccional para negar la segunda medida cautelar, consistente en que la imputada se presente periódicamente a esta unidad de medidas cautelares para realizar la firma quincenal en el libro de gobierno, en virtud de que la ubicación de dicha unidad se encuentra muy alejada del domicilio de mi defendida, que, como ya lo hemos referido, se encuentra en la calle Sonora número 2, Hipódromo Condesa de esta ciudad y perteneciente al municipio de Miguel Hidalgo, lo que hace evidente que imponerle la solicitada medida cautelar implicaría un perjuicio a su persona, debido a los traslados que implicaría obligarla a la movilización en una ciudad como este tipo, máxime considerando su edad avanzada. Y respecto a la tercera medida cautelar impuesta por la Fiscalía, resulta innecesaria en virtud de que Rosalba Velázquez Valderas habitualmente no acude al Parque México de esta ciudad, ya que debe considerarse que, debido a una patología alérgica, acudir a dicho espacio público implica para ella un riesgo a su salud, por lo que la intervención judicial para restringirle acudir a ese espacio resulta incluso contradictorio a actos voluntarios que ella misma realizaría, recordando en este aspecto que el proceso penal debe regirse por el principio de mínima intervención, por lo que debe ordenarse en lo más mínimo todo acto que tienda a restringir alguna de las libertades, en especial la libertad de tránsito. A su vez, esta medida es totalmente contradictoria al principio de presunción de inocencia, contenido en el artículo 20 constitucional y a lo dispuesto en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
ya que se está prejuzgando a la defendida como la responsable de los hechos señalados por la Fiscalía, restringiéndole que se le acerque a este espacio público sin que al momento se cuente con dato de prueba que haga probable la comisión o participación en el hecho que se le atribuye por parte de la Fiscalía. Por lo antes expuesto, su señoría deberá negar las 3 medidas solicitadas por esta Fiscalía, atendiendo a la no existencia de riesgo fundado de que se sustraiga de la acción de la justicia, obstaculización de la investigación o peligro para la comunidad, como lo manifestó en su petición. Es cuanto, su señoría. Gracias, señor defensor. Una vez escuchados los argumentos de las partes, se procederá a decidir respecto a las solicitudes realizadas.